Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, siendo las 6:12 de esta tarde del 16 de mayo, martes 16 de mayo de 2023. Eh, Damos comienzo a un nuevo episodio de este podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. El día de hoy con una modalidad distinta, una modalidad en directo, en estos momentos en vivo, pero en directo conforme se va grabando. Por favor a los participantes, en caso de que tengan alguna pregunta, favor de indicármelo a través del chat, y si quieren hacer uso de la voz, también podemos, me lo indican para activar su micrófono. Dicho esto, pues muy agradecido. Hoy vamos a platicarles un tema, me parece relevante, del día a día, de muchas empresas en nuestro país. Estamos hablando, y me refiero al régimen simplificado de personas físicas. Este programa, como ustedes bien saben, va a salir publicado en Spotify. Ahí los invito a seguir el programa, Charlas Fiscales y de Negocios, también en el canal de YouTube. Ya más adelante o al final les estaré platicando cuáles son las ligas o los medios para poder acceder a este material. Entonces, el tema del régimen simplificado es un régimen que, si bien es cierto, tiene pues algunos años, este es su segundo año, mejor dicho. Es un tema que todavía por ahí sigue generando algunas dudas, sigue generando algunas inconformidades en relación fundamentalmente al tema de la plataforma. Me parece que el tema de la plataforma que pone a disposición el SAT, aunque si bien es cierto se ha venido flexibilizando, pues para nada es una cuestión todavía muy amigable para los contribuyentes, y sobre todo en aras de lo que se buscó en un momento, lo que se buscó en un inicio, que fue pues, el tema de la simplificación administrativa, el tema de que más y más contribuyentes o más y más personas se incorporaran a la formalidad. Un tema que sin duda le ha pegado mucho a nuestro país es precisamente el tema de la informalidad, el tema pues de que no todos los mexicanos pagan impuestos, como lo marca la fracción cuarta del artículo 31 constitucional. Bien, para dar entrada a este episodio, Juan José Galván González, nuevamente quien los saluda y les agradece el favor de su atención. Primero platicarles, el RECICO pues es un régimen para pequeñas empresas, es un régimen en teoría que invita a la formalidad, es un régimen optativo, el que nos referimos en materia de personas físicas, porque el de personas morales evidentemente pues es más obligatorio, más allá de que se encuentra ubicado en el título séptimo de la ley del impuesto sobre la renta, y que es como tal un estímulo fiscal, o lo denomina la propia ley del impuesto sobre la renta como un estímulo fiscal. Entonces, ¿qué pasó con este régimen, o cuál era el beneficio? Pues que le iba a ser aplicable a personas físicas que tuvieran tres tipos de actividades, fundamentalmente, o tres tipos de áreas de tributación, como lo son la actividad empresarial y los servicios profesionales, como lo son el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Estos regímenes o estos capítulos estaban, los primeros de ellos, actividad empresarial y servicios profesionales, pues por allá del capítulo segundo, y teníamos en un capítulo tercero al arrendamiento, o lo tenemos. ¿Qué hace este régimen? Se agrega una sección cuarta al capítulo segundo de este título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, donde precisamente se incorporan esta posibilidad, esta facilidad en cierto punto y en gran medida a los contribuyentes de tributar en él. ¿Quiénes pueden tributar, o de inicio cuál fue el primer o el principal parámetro que se estableció? Pues como tal, el tema de los 3,500,000 pesos. Ese es el principal monto. Recordar también el antecedente lo tenemos pues por allá en el régimen de incorporación fiscal, el mentado RIF, que hasta 2022 o hasta 31 de diciembre de 2021 dejó de existir.
formalmente, si ustedes van y revisan una ley del impuesto sobre la renta del 2022, ya aparece derogado ese régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, a través de un transitorio de la reforma que se hizo, siguen vivas sus disposiciones, tanto las que estaban reguladas por ahí en el 111, 112 y 113 de renta, como toda la serie de misceláneas fiscales que se generaron y el tema del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, pues que le daba realmente estas cuestiones que son, sin lugar a dudas, muy atractivas, como pues el no pagar IVA, el no pagar IEPS, sobre todo en tema de público en general. Entonces, el reciclo viene de cierta forma a buscar sustituir, y digo sustituir porque tan es así que por allá del 31 de enero de 2022 o a más tarde de esta fecha, se tuvo que haber presentado un aviso de que se continuaba o se optaba por continuar tributando en el RIF. Aquellos que se les pasó ese pequeño detalle, evidentemente dejaron de ser régimen de incorporación fiscal para pasar ya sea a reciclo o ya sea al régimen de actividades empresariales o profesionales. Entonces, de entrada, el argumento de la autoridad del Servicio de Administración Tributaria es la facilidad, el que los contribuyentes gocen de información precargada, información en sus declaraciones que ya está lista, nada más para apretarle a un botoncito, con obviamente el tema y la cuestión pues de que tienes que tener bien facturaditas, bien conciliaditas el tema de tus ingresos a más tardar el último día del mes que corresponda. ¿Por qué? Porque de entrada y en la experiencia en 2022 no había forma de agregar, era lo que estaba facturado y punto. Entonces se volvió a un dolor de cabeza el hecho de que se pasara un comprobante a otro mes que no correspondía, o que cancelaras algún comprobante y lo emitieras en otra fecha. Ahora, afortunadamente, en este nuevo formulario o en estas modificaciones que se le hicieron al formulario, pues ya se pueden agregar y disminuir ingresos, cosa que anteriormente no se podía. Al ser el reciclo, por ahí dentro de este podcast tenemos un episodio que es RIF contra reciclo. Los invito a que vayan a escucharlo, bueno, una vez terminado este episodio, donde hacíamos por ahí una comparativa entre, pues, a quién le convenía y a quién no le convenía tanto reciclo, RIF. Hacíamos ese comparativo y concluíamos que, pues, para empresas que facturan con público en general únicamente, pues el RIF era una mejor opción, salvo ahí sus cuestiones. Pero para el tema actividad empresarial, para el tema servicios profesionales, evidentemente Reciclo le representaba un gran beneficio. ¿Por qué? Por las tasas. Las tasas de tributación que van desde una tasa del 1% hasta una tasa del 2.5%. Si nos vamos a un tema de actividad empresarial, ustedes sabrán que nos encontramos en tasas que van desde el 1.92% hasta el 35% conforme lo establece la propia ley del impuesto sobre la renta. Entonces, al ser tan atractivo, el Ejecutivo Federal en su propuesta de reforma estableció pues algunas limitantes respecto a cuáles o quiénes iban a poder estar tributando en este reciclo. Una de ellas, me parece, sin meternos de lleno en las otras, me parece que la más interesante es, y hay que tener mucho cuidado al respecto, es que las personas físicas no perciban ingresos de los que establece la fracción tercera, cuarta, quinta y sexta del artículo 94. ¿Cuáles son estos? Estos son los que se refieren a los asimilados a salarios, asimilados como honorarios a miembros de consejos directivos, a prestadores de servicios preponderantes, a los que reciben o son asimilados a actividades empresariales, o las que perciban como tal honorarios y que opten por este manejo o este tratamiento para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Tenemos los socios o los accionistas también. Aquí es importante mencionar nada más, como dice, no puedes ser reciclo si eres socio, accionista o integrante de personas morales. Si nos vamos y nos remitimos al artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta, tenemos que las personas morales es un concepto muy, muy amplio. Es un concepto que te involucra asociaciones civiles, te involucra sociedades civiles, te involucra asociaciones en participación, te involucra las propias sociedades mercantiles. Entonces, personas morales es muy amplio el espectro.
Por eso es esta limitante. A diferencia del tema reciclo de personas morales, que ahí sí lo limitaba o lo limita el tema de ser socio de una sociedad mercantil. Es así como tal, es cantadito y está especificado de esa forma. Entonces, pues son algunas de las cuestiones que en su momento llamaron la atención. También el tema, y me parece que este sigue siendo pues una cuestión muy interesante, muy importante de estar observando, que es los agapes. Los agapes tenían su tratamiento en la ley del impuesto sobre la renta que estuvo vigente hasta 2021, hasta el 31 de diciembre del 2021. Pues era un tratamiento de mucha facilidad que tenía por allá exenciones de hasta 40 UMAS, que se iba pues, arriba del 1.3 millones para 2022. ¿Y qué pasó? En realidad en la propuesta del Ejecutivo, pues no venía como tal un tratamiento para los agapes, solamente los eliminó del artículo 74 y no consideró en otro régimen. ¿Qué hizo? Pues los mandó de inicio a tributar como actividad empresarial. ¿Qué pasó en el proceso legislativo que se llevó precisamente entre Cámara de Diputados, Cámara de Senadores? Se agregó un penúltimo párrafo a este 113E, que es donde está establecido el tema de los agapes, personas físicas de reciclo, donde se aclaró el legislador que sean personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. ¿Qué sucede? Que los ingresos o que sus ingresos no sean superiores a 900,000 pesos. Ellos en ese punto o en ese sentido no están obligados al pago del impuesto sobre la renta. Hay una exención como tal que le está otorgando en este artículo 113E la propia ley del impuesto sobre la renta. Y mencionar aquí también que en caso de que los agapes, y estoy hablando de la ley todavía, excedan dicho monto, a partir de la declaración mensual correspondiente, se deberá pagar el impuesto conforme al título cuarto, capítulo segundo, sección cuarta, que es reciclo, en los términos en que se determine mediante reglas de carácter general. ¿Qué sucedió aquí con este tema? Pues que los 900,000 pesos son engañosos. Son engañosos porque la propia resolución miscelánea fiscal, me parece, es bastante, pues, ataca demasiado, es bastante agresiva en el tema de cómo se considera o cuándo se considera que se superan los 900,000 pesos y qué pasa entonces. Platicarles y a manera de comparativo, a 2021 las personas físicas agapes tenían una exención de 1.3 millones de pesos. Ahorita por el tema inflación pues van a andar en 1.4. Ahora en 2022 pues quedó en 900,000 pesos. Y ojo, este tema no se actualiza, estas cantidades no se están actualizando, los 900,000 pesos están siendo fijos. Aquí quiero comentarles y remitirme al al anexo 5 de la resolución miscelánea fiscal, que cada año se publica. Este anexo 5, ¿qué hace? Eh, Actualiza, considera la inflación de las cantidades que están manifestadas en el Código Fiscal de la Federación, pero no en la ley del impuesto sobre la renta. Desde un punto de vista personal, creo que este monto de los 900,000 pesos debería de estarse actualizando constantemente. Entonces, pues, de entrada, me parece que las cuestiones relacionadas con el reciclo no podíamos o no podemos tener, no pudimos a lo mejor tener una respuesta rápida y contundente de sí, conviene más reciclo, no, conviene más RIF, o no, conviene más actividad empresarial. ¿De qué dependía? Pues del contribuyente y de las particularidades, de la forma en que venía tributando anteriormente, incluso de cuestiones administrativas. Habría que hacerse un análisis pormenorizado de cada uno de los contribuyentes para saber si les convenía o no. El día de hoy, evidentemente, ya no tenemos esa cuestión, ya no tenemos esa duda porque pues ya está el tema de reciclo, ya está tema de RIF, pues los que dejaron de serlo ya no lo son, los que lo son pues siguen cumpliendo con sus obligaciones hasta en tanto se acaben esos 10 años de los que nos hablaba la ley del impuesto sobre la renta que inició, que se creó esta figura por allá del año 2014. Limitaciones o formas
en que te pueden sacar de este reciclo, es importante siempre mantenerlas. Conforme vayamos avanzando en este episodio, pues vamos a ir platicando también, primero, la rigurosidad, lo poco flexible que es la ley del impuesto sobre la renta, y luego, pues si me permiten por ahí, el tema de la flexibilización que da algunas reglas de resolución miscelánea fiscal. Lo cierto es que Recico sí, en términos generales, ofrece beneficios, pero también me parece que está limitado de una forma que no cualquiera lo use, o que desaliente a que lo usen con el puro hecho de que paguen menos impuestos o de dejar de contribuir al gasto público. Creo que por ahí se pierde, porque el objetivo principal, creo yo, que era incorporarlos, y de ahí el tema de la simplificación y de la confianza en este gobierno, de la confianza en como tal en la hacienda pública. Les recuerdo, si gustan, ir dejando sus comentarios, sus preguntas aquí en el chat, o en su defecto indicármelo a través del mismo para habilitar su micrófono. Entonces, pues aquí algunos supuestos. Los contribuyentes que omitan 3 o más pagos mensuales en un año de calendario, consecutivos o no. Cuando haya transcurrido un ejercicio fiscal sin que emita el CFDI. Este es un tema, el tema de que los contribuyentes, o la necesidad del SAT, de que el contribuyente esté emitiendo sus facturas, realmente es un reto, es una cuestión que ha venido tratando de incentivar a través de este reciclo. Yo decía, pues sí es atractivo y está padre, pero si nos remitimos por allá al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, pues nos dio por ahí un tratamiento que, ojo, y yo lo recomiendo mucho. Tengan cuidado las empresas en por ahí simular relaciones laborales por ahorrarse la carga social con reciclos. ¿Por qué? Porque sí lo tipifica y sí lo establece como un tema de defraudación fiscal. Pues, me parece que luego las cuestiones o los matices están luego muy exagerados. Otra vez insisto en el tema ley, me parece un poco o un mucho rígido. Otro tema que llamó la atención y que llama la atención de este reciclo es la retención que se hace a operaciones que los reciclos celebran con personas morales. ¿Por qué? Porque dice el artículo 113J de esta ley del impuesto sobre la renta, de cajoncito, tú persona moral, le vas a retener al reciclo una tasa o a una tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin considerar el IVA. Aquí, la primera cuestión, pues primero la obligación para la persona moral retener y luego enterar. Esa parte me parece que queda clara. Después, la duda era, oye, ¿y si yo soy un agape que no supera los 900,000 pesos y que celebra operaciones con con esta persona moral? Tengo que retener. O sea, si de por sí la disposición, el 113 no me obliga a pagar, ¿por qué me vas a retener un tema de impuestos cuando celebro operaciones con una persona moral? Entonces, ahorita, conforme estemos avanzando, les comento qué es lo que sucede con las facilidades de miscelánea fiscal. Que por ahí vienen algunos requisitos de cómo debe o se solventa esta falsa o esta inadecuada necesidad de realizar una retención por parte de un agape. ¿Qué nos dice la miscelánea fiscal, la 3.13.2? Nos habla de la posibilidad de, insisto, miscelánea sí, me parece que en ciertos puntos ya flexibiliza más el tratamiento de reciclo. Los contribuyentes personas físicas que reanuden actividades podrán optar por tributar en el reciclo siempre que cumplan con lo establecido en los artículos que la ley del impuesto sobre la renta refiere. Y se presente a través del portal del SAT un aviso, que es aviso de reanudación de actividades. Lo encontramos por ahí en trámites del RFC, ahí en el portal del SAT, de conformidad con la ficha de trámite 74 diagonal Código Fiscal de la Federación. Entonces, también da la posibilidad de optar por tributar en este reciclo a aquellas personas que estén en un régimen distinto. Entonces,
de que hay posibilidades de adoptar el régimen, claro que las hay, es un tema a través de facilidades administrativas. Un tema importante platicarles, hablábamos del monto de los 3.5 millones de pesos que le permiten al reciclo o a la persona física generar de ingresos hasta 3.5 millones de pesos. Por ahí, ¿qué sucede o qué pasa cuando el reciclo tiene ingresos por salarios? Capítulo primero del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Y también otro que es común, ese muchas veces, y se habrán dado cuenta cuando se presenta alguna declaración anual, cómo salen precargados ya el tema de los intereses. Entonces, capítulo sexto, intereses, capítulo primero, salarios, ambos capítulos del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, pues de entrada viene desde la ley el hecho de que puede tener esos ingresos siempre y cuando, ojo, la suma de los tres capítulos, es decir, reciclo, intereses y salarios, no supere la cantidad de los 3.5 millones de pesos. Entonces, hay un régimen también que por ahí tiene su tratamiento especial, tiene incluso su portal de presentación de declaraciones distinto, que es el de las plataformas digitales. Recordarles que estas plataformas digitales se crean por allá del año 2020, a los Uber, a Mercado Libre, a los Netflix, a todos estos, ¿qué dice esta regla 3.13.3? Si tú tienes, primero, pues si tienes todos, si tienes arrendamiento, tienes actividad empresarial, tienes servicios profesionales, de entrada dice la regla, únete o únelos todos en reciclo, tribútalos todos en reciclo. Oye, ¿qué pasa si yo tengo plataformas digitales? Establece esta regla 3.13.3 que vas a tributar conforme a reciclo, en reciclo y conforme a plataformas digitales en plataformas digitales. Ingresos que se salen del capítulo primero y que se salen del capítulo sexto. Es decir, ingresos que se salen de sueldos y salarios y se salen de intereses, en estricto sentido y conforme a la ley, ya no podría tributar en reciclo. ¿Cuáles ingresos por facilidad administrativa? La regla 3.13.4 sí me permite tributar o mantenerme en el reciclo y que no se consideran para este monto de los 3.5 millones de pesos. Son los establecidos y aquí están algunas fracciones del artículo 93, la fracción 19, inciso A, enajenación de casa habitación, no se considera como tal un ingreso que afecte al tema de reciclo. La 23, el tema de los donativos, tampoco. El 95, pagos por separación. Y se entiende esta parte porque a final de cuentas devienen de una relación laboral y están establecidos ahí en el capítulo primero. El artículo 95, recordarles que es la mecánica que establece la ley del impuesto sobre la renta para el cálculo anual de los que recibieron primas de antigüedad, indemnizaciones y en general cualquier pago por separación. Después tenemos el 119, último párrafo, interés que se generan derivado de una donación. El 130, fracción tercera, adquisición por prescripción. El 137, premios. 142, fracción novena, intereses moratorios. Y de ese mismo 142, la fracción decimoctava, planes de retiro. Entonces, son algunos que están ahí establecidos por esta miscelánea fiscal y comentarlo. En realidad, pues es un tema que está ahí en la ley, el no poder generar otro tipo de ingreso. Sin embargo, pues esta flexibilización de que son, y se entiende, pues son ingresos extraordinarios, son ingresos que no son tan ordinarios, más bien son esporádicos, por eso la propia miscelánea fiscal lo establece de esa forma. Entonces, esta regla también me parece importante, la regla 3.13.5. Dice que no le van a aplicar las disposiciones del reciclo cuando se dé algunos de los preceptos o de las situaciones establecidas por allá del artículo 113I. ¿Qué pasa cuando me salgo por el tema de la fiel, porque incumplí con pagos, porque
estoy en la lista negra del SAT. En automático nos establecen, vas a presentar un aviso de actualización de actividades conforme a las fichas de trámite 71 diagonal Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué sucede con las declaraciones? Oye, esto me pasó, superé los 3.5 millones de pesos, esto se me dio o me llevó a una cuestión diversa, a una situación en la que ya no puedo estar tributando, dice esta miscelánea. En el mes en que se actualiza cualquiera de dichos supuestos, los contribuyentes deben presentar al mes siguiente las declaraciones de los meses anteriores. Es decir, si yo estaba en reciclo y me voy al régimen de actividad empresarial del régimen general, tendría que presentar complementarias de los meses que presenté en reciclo y voy a poder considerar en ese sentido de los pagos que hice. Hay que tener claro que pues el reciclo o son pagos definitivos más bien, ¿sí? Entonces es importante mantenernos con esa claridad al respecto porque son dudas que van surgiendo. Me parece que estas reglas vienen a ayudarnos en estas cuestiones. Fíjense, esta aclaración que ya lo hace el 113E, o sea, es un tema que está ahí establecido en la ley del impuesto sobre la renta y que aquí la miscelánea fiscal es muy clara y viene a reafirmar esta situación y además nos dice, oye, que está bien, si puedes tributar en reciclo si tienes capítulo primero salarios y capítulo sexto del título cuarto que son intereses, pero ¿cómo determino el impuesto anual? ¿Por qué? Pues porque el reciclo es un tema de impuestos definitivos, no hay pagos provisionales que acreditar contra el impuesto anual. ¿Qué dice esta regla 3.13.8? Los contribuyentes que opten por tributar el reciclo y tengan salarios y tengan intereses, lo pueden hacer, o deberán más bien, no quito el lo pueden, deberán determinar de forma independiente el impuesto anual inherente a los citados capítulos. Y ustedes, los que presentaron declaraciones anuales, se dieron cuenta cómo reciclo aparecía por ahí muy escondido en la parte final de este perfil que nos aparece o que apareció en su momento en el formulario de la declaración anual. Nuevamente, y sobre todo a los que se acaban de incorporar, bienvenidos. Platicarles que si tienen algún comentario, alguna duda, me lo indiquen por favor a través del chat. Si quieren tomar la palabra, también con todo gusto me lo comentan a través del chat para habilitar sus micrófonos. Entonces, el ejercicio de hoy en el podcast, Charlas Fiscales y de Negocios, los invito a escuchar los demás programas que tenemos grabados ahí. Ya en su momento estar al pendiente para cuando salga esto que estamos haciendo el día de hoy, este ejercicio, que esperemos hacerlo más repetidamente, tener cada vez más presencia. Yo agradezco mucho el tiempo que se están tomando cada uno de ustedes para estar presentes en este ejercicio que es, pues, hablar de reciclo, hablar de lo que está en la ley, hablar de lo que está en la miscelánea, pero también hablar de lo que a cada uno de ustedes le pudiera estar pasando en el caso particular de algún cliente o en el caso particular de alguna persona que necesite o que sea un familiar y que necesite una asesoría de este tema, pues ustedes también puedan exponerla aquí para retroalimentarnos todos. Decía, hablando de la flexibilización, decía la ley del ISR que no acepta socios o accionistas en reciclo. Entonces, ¿qué hace esta regla? Esta regla se tardó en salir, pero salió finalmente. Socios, accionistas o integrantes que tributen en el título tercero. ¿Sí? Ahí. Porque pues no hay un lucro, no hay una necesidad, no hay una búsqueda de lucrar y de beneficiarse fiscalmente de reciclo. 79 fracción decimotercera también nos habla de una no lucrativa, sociedades cooperativas de producción, tampoco son aplicables. Y esta parte es importante, hay que recordar que el tema de reciclo, de prohibición de reciclo personas físicas, estaba asociado y vinculado a una cuestión de vinculación, valga la redundancia, la rebusnancia, de partes relacionadas. Si nos vamos a lo que dice el último párrafo del artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, dice, pues si tienes control en otra empresa o en los términos de la ley aduanera. Para eso nos vamos al 68 de la ley aduanera y ahí pues dice que prácticamente hasta la mascota es parte vinculada para efectos
de la ley aduanera, pero que tiene un impacto en el tema fiscal. Esta regla, esta parte final de la regla nos establece que no hay vinculación entre cónyuges o personas con quienes se tenga relación de parentesco en términos de la legislación civil, siempre que no exista una relación comercial o influencia de negocio. Entonces, ese tema me parece muy importante, y con Recico también se prohibía ese tema. Socios accionistas, parentesco, vinculación, y en su momento en RIF estuvo la regla. La queja pues, del gremio y de los empresarios de este régimen fue en un principio de, oye, pues ¿por qué no la aplicas también acá en el tema Recico? Pero bueno, pues ahí está, regla 3.13.9 de la resolución miscelánea fiscal. Ojo con esto, el tema que hemos venido refiriendo en un inicio de los agapes. Los agapes, dice el penúltimo párrafo del artículo 113E de la ley del impuesto sobre la renta. Dice, oye, tú no vas a pagar agape si no superas, perdón, si tus ingresos provienen exclusivamente del tema de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, y no superes los 900,000 pesos en el año. ¿Qué pasa cuando lo superas? Pues cuando lo superas vas a pagar el impuesto conforme lo establezca el SAT. Entonces, ¿qué dijo el SAT en esta regla? Que tuvo cambios, por eso yo mencionaba, me parece muy agresiva. Dice, cuando se ejerzan estos 900,000 pesos, van a pagar el ISR a partir del mes en que esto suceda. Eso lo dice la ley del impuesto sobre la renta. Esa parte me parece que no hay problema. Por la totalidad de los ingresos obtenidos, que estén amparados por los FDI efectivamente cobrados en el mes de que se trate. Poniéndolo con números, si yo llegué al mes de agosto con 800,000 pesos, en agosto me fue muy bien, facturé 110,000 pesos, pues yo entendería que llegué a 910,000 menos 900,000 exentos, graba el impuesto o aplica el impuesto sobre los 10,000 pesos que están excediendo esos 900,000. ¿Qué dice la regla? La regla dice no, respecto de todos los ingresos que estén amparados en el CFDI. Es decir, llegué a 800, no me respeta el término de los 900 y me va a hacer pagar sobre los 110,000 pesos. Eso me parece una cuestión que va más allá, pues, de la facilidad y la exención que dio originalmente el 113E, penúltimo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Pero bueno, ahí está. Anteriormente sí decía esta regla de miscelánea fiscal, sí decía que era sobre el excedente de los 900. Ahora no, ahora dijo de todo lo que esté facturado. Un tema también que este es de personas morales, pero vale la pena mencionarlo porque, pues, como tal, como que ya no había permiso de regresar a reciclo de personas morales, nos salimos un poquito a las personas físicas, ya no había tanto permiso, pero sí da posibilidad de regresar a reciclo siempre y cuando tus ingresos o los ingresos de la persona moral no hayan excedido los 35 millones, estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y no se esté en un tema de ser un comprador o más bien un vendedor de facturas, los denominados EFOS que establece la propia ley del impuesto sobre la renta, pero del Código Fiscal de la Federación, perdón, es el fundamento 69B de Código Fiscal de la Federación. Facilidades que tiene este reciclo, facilidades me parece importantes, es precisamente la de no enviar contabilidad electrónica. Y nada más no solamente a reciclos personas físicas, sino también a reciclos personas morales. Ese me parece un tema muy interesante, un tema muy importante, el que se ofrezca esa simplificación administrativa. Recordar pues que el tema de la contabilidad electrónica nace allá el 1 de enero de 2014, tuvo a través de miscelánea fiscal pues un diferimiento de su entrada en vigor, empezó por allá del año 2015, a pesar de que el código lo marca desde el 2014, empezó a través de miscelánea fiscal en 2015 para personas morales y 2016 para personas físicas. Después vino esta facilidad para contribuyentes
que no superaran los 4 millones, que se mantiene ese tema. Personas físicas que no son reciclo y tienen hasta 4 millones de pesos no están obligados a mandar la contabilidad electrónica ni a mandar la DIOT. El tema del RIF en su momento y aplica todavía con el hecho de que registren en mis cuentas, se da por cumplida esta obligación que está establecida en la fracción cuarta del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, para reciclo, evidentemente también se deja esa posibilidad, personas físicas de hasta 3.5 millones de pesos y que cumplan sus requisitos, y además, pues el tema de las personas morales con ingresos hasta 35 millones de pesos. Y otro tema importante, me parece relevante mencionarlo, pues es el que se exime de cumplir con el envío de la DIOT, la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, que establece la fracción octava del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Creo yo que el SAT realmente cuenta con elementos muy, muy importantes en el propio CFDI, en el comprobante fiscal y ahora en su versión 4.0, pues que le permite o ha permitido ir soltando un poquito el tema del cumplimiento de estas obligaciones, le ha permitido realmente continuar, avanzar, porque, y lo he mencionado muchas veces en este espacio, realmente el SAT conoce más de nosotros que de lo que nosotros mismos conocemos. Entonces, aguas por ahí porque realmente está muy delicado el tema de la facturación, muy delicado el tema de los FDI, de lo que andamos facturando. Por cierto, invitarlos a que vayan a ver, porque ese es video. En Spotify también se graba video. A ver y a escuchar. Si van manejando, nada más lo pueden escuchar porque está el modo automóvil. El de Juan N. y la discrepancia fiscal. De una manera un poco diferente, les platico en este episodio, pues cuál es el impacto de estos medios que tiene ya la autoridad de estar cotejando información, de estar ejerciendo sus facultades de gestión para poder verificar y controlar el adecuado cumplimiento de los contribuyentes en sus obligaciones fiscales. En ese episodio yo les platico pues una historia que le pasa a muchas personas en este país. La discrepancia fiscal es un tema que es aplicable solamente a las personas físicas, pero que luego por desconocimiento, luego por realmente no tener conciencia de lo que representa un comprobante fiscal, pues pueden llegar a caer en ese tipo de situaciones. Entonces, pues ahí está un tema por demás interesante. Otra de las dudas que surgió, ¿qué pasó con Recico? Pues Recico dejó de tener deducciones, o sea, personas físicas me refiero. No pago, o más bien no me sirven las deducciones, no aplican deducciones. Es sobre una tasa efectiva que va del 1% hasta el 2.5% sobre tus ingresos efectivamente cobrados y amparados en un comprobante fiscal digital por internet, el alias y para los cuates, el CFDI. Entonces, oye, ¿qué pasa con el IVA? Establece el artículo 5, fracción primera de la ley del IVA, que como requisito para que el IVA sea acreditable, este debe ser estrictamente indispensable para los fines del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, si en reciclo no hay deducción, pues quiere decir que el acreditamiento tampoco procedía. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede en este supuesto? Y me parece muy válido la falta de certeza, la incertidumbre que permanecía en su momento, que estaba en ese momento, de decir, oye, pues ¿qué hago? La ley del ISR se modificó y se agregó esta sección cuarta al capítulo segundo del título cuarto de la ley del ISR, pero al IVA no me lo moviste, el IVA se quedó igual. Entonces, ¿cómo me desapareces la posibilidad de acreditar mi IVA pagado a proveedores y acreedores por la creación de un régimen que supuestamente pues me sale más barato, pero a final de cuentas con el tema del IVA me va a representar un costo más elevado? Entonces, esta regla que me parece que a final de cuentas tenía que salir, era una cuestión totalmente incluso defendible ante tribunales, ante la propia autoridad, en el hecho de que, pues, aunque no exista la deducción para reciclo, pues vas a considerar el acreditamiento siempre y cuando pues se considera o fuese considerado un gasto deducible para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, son de las cuestiones, me parece muy, muy importantes, son de las cuestiones que salieron ahí en su momento y que me parece importante seguir difundiendo. Insisto, este tema
Quizá ya ahora, 16 de mayo del 2023, fecha en que estamos desarrollando este episodio, pues dices, pues ya tanto tiempo, ya son 17 meses de reciclo, ya presentamos la primera declaración anual. Sin embargo, me parece que este tipo de cuestiones, este tipo de pláticas, pues nos ayudan a mantener frescos algunas cuestiones, a difundir el tema, sobre todo en este tipo de contribuyentes que son pues la gran mayoría de las empresas, o pueden entrar la gran mayoría de las empresas, salvo pues ahí sus limitaciones que ya de por sí maneja. Otro tema que nos marca en la miscelánea fiscal, en tema de agapes, es, hay que recordar, pues el 100% de los ingresos, tal cual, así. ¿Qué nos dijo o qué nos dice esta regla 3.13.26? Que puede aplicar, o más bien no aplica para este porcentaje del 100% a los ingresos por la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos a que se refiere el párrafo anterior. No les aplica, ¿por qué? Porque incluso así ya lo refería el artículo 74 de la ley del ISR hasta 2021, cuando hablaba también de la exclusividad del 90% que marcaba en ese momento para personas físicas de agapes. Decía, está bien, ese 90% no va a incluir este tema o no va a jugar para esa proporción el tema de estos ingresos. Otra cuestión en el tema de pensiones y jubilaciones, que evidentemente conforme fue avanzando el tiempo, conforme se fue desarrollando Reciclo, pues se fueron llevando, dando nuevas dudas, nuevas preguntas, nuevos supuestos que en un inicio pues no se tenían contemplados. Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas podrán aplicar lo dispuesto en ese artículo cuando además obtengan ingresos por pensiones y jubilaciones. Artículo 93, fracción cuarta, y me parece perfectamente válido. ¿Por qué le vas a quitar un derecho a un pensionado que se dedica a la actividad agrícola, ganadera, pesquera o silvícola por el hecho de la exclusividad? Me parece muy atinado también esta regla. Entonces, si yo tengo una pensión y o estoy en reciclo agapes, no me afecta para tales efectos. Esta es otra de las cuestiones que estuvimos o que se celebraron en su momento en relación a agapes, que siento que fue el más golpeado. Creo que RIF, a mí, en lo personal, RIF se me hacía más amigable, si se permite el término. Se me hacía con muchos mayores beneficios, sobre todo realmente a los contribuyentes pequeños, aquellos que son incluso menores a 300,000 pesos. A ellos sí les convenía más RIF, pero a Agape sí lo golpearon, ¿eh? A Agape de plano sí les pegó muchísimo el tema de pues tener que presentar ya declaraciones, el tema de pues tener que contratar a un contador, aunque dice el SAT que no es necesario, dice el gobierno en términos generales. Entonces, viene esta regla también y está vigente todavía, aparece actualmente en la miscelánea fiscal 2023, la 3.13.28, establece que estos contribuyentes podrán optar por no presentar las mensuales ni la anual, siempre que emitan los FDI por las actividades que realicen. Entonces, si yo soy un pequeño ganadero, un pequeño agricultor que no supere los 900,000 pesos, pues no tengo que presentar declaraciones mensuales, no tengo que presentar la anual, siempre y cuando yo le esté informando al SAT mis ingresos. ¿Y cómo le informo al SAT mis ingresos? A través de un CFDI, de manera mensual o dependiendo del periodo que a cada contribuyente le vaya a aplicar. ¿Qué pasa cuando se superan esos ingresos? Pues hay que presentar declaraciones mensuales a partir del mes en que esto sucede y presentar declaraciones de los meses anteriores, generando en su caso el pago del impuesto correspondiente. Interesante, sí, sin embargo, sigo pensando y sigo siendo de la idea que como el agape del 74 de renta, no hay otro, o sea, no había otro. Y esta, a final de cuentas, creo que fue un parche. Así que, como dicen, de eso a nada, pues eso, pero sí está todavía incluso pues, más complejo el tema para los agapes, el cumplimiento tributario. Lejos de facilitarlo, pues realmente creo yo, es un punto de vista muy personal, como todo lo que manifiesto luego yo de mi voz en este podcast, son opiniones, son consideraciones propias. Les comentaba hace ratito, oye, ¿qué onda con
con los agapes que le prestan, pues que le enajenan a una persona moral. Imagínense esos que no tienen o no son superiores a los 900,000 pesos y les tienen que retener, o sea, los tienen que hacer pagar impuestos de manera indirecta. ¿Por qué? Porque se los retiene la persona moral. Dice esta regla también, salió ya avanzado el año 2022. Decía en su momento que, o dice todavía, que no van a tener que efectuar esta retención siempre y cuando en la descripción del CFDI se señale o se ponga esta leyenda. Los ingresos que ampara este comprobante se encuentran en el supuesto de exención a que se refiere el artículo 113E, noveno párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, ahí está, dentro de las cuestiones que puede o que ayudan realmente a simplificar. Es como una cubetada de agua fría en tiempos de calor, en este caso, porque realmente no sigo sin verle mucho que sea atractivo para los agapes si ya los tenían en un régimen que era mucho más beneficioso. Esta regla 3.13.30 también enfocada a los agapes cuyos ingresos anuales no excedan de 3.5 millones de pesos, podrán optar por no presentar declaraciones mensuales siempre que emitan los CFDI por las actividades que realizan de conformidad con el artículo 113G. Pues ahí está. Lo anterior que mencionábamos de mensuales y anual era para los agapes de 900,000 pesos o hasta 900,000 pesos. Esta lo extiende al reciclo de 3.5 millones y da la posibilidad de no presentar declaraciones mensuales siempre y cuando le estés informando al SAT tus ingresos como agape. Insisto, ¿cómo le informas al SAT? A través del CFDI. De ahí la importancia y la relevancia de este tema. Entonces, son cuestiones que ayudan, claro que sí, no se exime el tema del anual. Recordar por ahí en los transitorios de la ley de renta, uno de los supuestos para dejar de tributar en reciclo es que dejes de presentar 3 o más declaraciones consecutivas o no dentro del ejercicio. Para 2022 no aplicaba esta situación, se dio esta facilidad siempre y cuando se emitieran los FDI, estoy hablando de reciclo en general, personas físicas, emitas los FDI y en la declaración anual, pues realmente pagues el impuesto que se generó. Lo que nos daba pues, por ahí la posibilidad de un tema de no recargos, ¿verdad? Evidentemente, pero bueno, son de las cuestiones que se generaron, son de las cuestiones que fueron surgiendo. Tan es así que la regla 3.13.34 nos establece que la autoridad fiscal podrá actualizar inmediatamente después de que se dé cuenta de que el contribuyente no presentó su declaración anual, podrán mandarlo al régimen que corresponda. Sección primera, actividad empresarial y servicios profesionales del capítulo segundo o capítulo tercero que se refiere a arrendamiento. Un tema bien importante, un tema muy trascendental es en reciclo, pues el que está prohibido cancelar CFDI. De hecho, establece por allá el 108 de Código Fiscal de la Federación, pues que se considera un tema de defraudación fiscal. A ese nivel lo pone el estar cancelando CFDIs globales. A través de miscelánea fiscal como que le han venido bajando un poquito y si no se establece la posibilidad en el caso de CFDIs globales, es decir, por aquellas operaciones que se celebraron con público en general, puedes cancelar ese comprobante a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se expidió el CFDI. Insisto, ¿por qué? Pues porque pues está muy prohibido el tema de estar cancelando comprobantes, porque todo se supone para el SAT ya debe estar precargado. Pues el contribuyente debe llegar a la plataforma y nada más prácticamente apretarle enviar. O como cuando instalamos algún programa en la computadora, siguiente, 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 siguiente y ya. Entonces, eso es la idea maravillosa del SAT. Ha venido flexibilizando el formulario. Ustedes consultan un formulario de reciclo actualmente, insisto, ya lo platicaba al principio, pues te da la posibilidad de ya agregar o disminuir ingresos. Sin embargo, me parece que el tema de un formulario no debería de ir más allá de lo que establece una ley, para bien o para mal.
Entonces, creo que te limita el tema de la autodeterminación de las contribuciones que está establecido en el tercer párrafo del artículo sexto del Código Fiscal de la Federación. Pero bueno, son cuestiones que fueron surgiendo. Me parece que con estos ejercicios, con estas reformas, con este avance de la tecnología, no nos suene descabellado un día que incluso quiten ese tercer párrafo del artículo 6 del Código Fiscal y resulte que ya no pueda el contribuyente autodeterminarse, sino sea la autoridad quien ya les envíe tal cual su declaración de impuestos. No hablo más, se me ocurren algunas ideas, no las quiero dar porque no quiero generar ideas en relación a lo que pasa. Pero imagínense que nos pongan a timbrar la depreciación. Ahí sí estaría cañón, ¿no? O sea, ya de timbrar una depreciación, timbrar esas deducciones que ahorita pues no son facturables. Por eso que mejor me callo, por eso mejor continuamos. Invitarlos nuevamente, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, háganmelo saber ahí a través del chat. Ay, personas morales, si bien es cierto, dijimos que íbamos a platicar solo de personas físicas, voy a mencionar rápidamente un tema de personas morales. Aplica para personas morales que estén constituidas únicamente con personas físicas y que no tengan ingresos superiores a 35 millones de pesos. Entonces, menciona el artículo 206, también agregado el 1 de enero del 2022, que cuando ya no se cumplan con los supuestos para hacer reciclo, te vas a ir a partir del ejercicio siguiente. Es decir, no te vas a quedar a terminar el ejercicio. Perdón, no te vas al siguiente mes como si lo hace reciclo personas físicas. Eso en cuanto a rápido mencionarles estos temas. Realmente no está o no estaba contemplado en un inicio. Me parece importante mencionarlos como tema de actualidad. La autoridad va a verificar que los ingresos obtenidos del contribuyente reciclo no vayan a superar los 35 millones de pesos y en su caso pues lo va a mandar al título segundo. Quienes no tributan en este régimen de personas morales, mencionábamos el tema de los que tributen conforme a capítulos cuarto, sexto, séptimo y octavo del título segundo y las del título tercero. Es decir, no lucrativas, sector financiero, grupo de sociedades, el de consolidación, los coordinados y los agapes. Ellos no pueden entrar en este título, no pueden entrar tampoco, y esto es muy interesante y muy importante mencionarlo, cuando socios o accionistas participen en otras sociedades mercantiles. Aquí sí nos dijo sociedades mercantiles. ¿Qué deducciones se pueden hacer en reciclo personas morales? Devoluciones, adquisición de mercancías, gastos netos de descuento, inversiones, en fin. ¿Cuál es la situación que distingue a todo esto? El tema efectivamente cobrado y efectivamente pagado para la deducción, salvo el tema de las inversiones que da también una depreciación acelerada, que puedes deducir más rápido que si te remites a la sección segunda del capítulo segundo del título segundo de la ley de renta, que es las inversiones de las personas morales régimen general. Entonces, ahí sí puedes deducirlo aun y cuando no se haya pagado efectivamente el impuesto. La facilidad que comentábamos también, no envían estos reciclo, la contable electrónica, no envían la DIOT. Un tema que me parece quisquilloso de este régimen es que a más tardar el último día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece la ley. En materia de comprobantes fiscales de CFDI, se obtengan a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración de pago provisional. Es decir, los comprobantes de enero tienen que estar timbrados a más tardar el 17 de febrero. Sabemos que en personas morales del régimen general es en el ejercicio, tratándose de gastos, o a más tardar la presentación de la declaración anual. Es decir, pues te da todo un año. Acá en el tema reciclo personas morales, pues no lo hace. Por ahí nos menciona el artículo 212 cómo determinas la PTU para un reciclo. Ya se presentaron también esas declaraciones, incluso el tema de los estados financieros básicos, los 4.
Dice que la PTU la vas a determinar un reciclo ingresos efectivamente percibidos menos los no deducibles del artículo 28, fracción 30, es decir, las percepciones exentas que le pagaste a los trabajadores menos las deducciones autorizadas. Esa va a ser la base para PTU. Una pérdida fiscal se da cuando los ingresos son menores a la suma de las deducciones menos la PTU pagada en el ejercicio. Finalmente, en el tema de reciclo, personas morales, hubo una novedad en este año. Incluso si a alguna empresa se le pasó, pues es delicado la cuestión en el sentido de cómo se presenta el aviso para hacer reciclo. Si yo en años anteriores o en el año anterior fui persona moral del régimen general, yo tengo que presentar un aviso de actualización de actividades económicas a través de mi portal, eligiendo este trámite que aparece, aviso-RSC-PM, que es de personas morales, donde pues a través de un escrito libre vas a manifestar pues que cumples con los requisitos en términos generales para poder estar en el reciclo personas morales, el tema de los 35 millones, capturar la información del simulador del cuestionario de actividades económicas y tomar capturas de pantalla y pues enviar toda esta información en formato PDF comprimido en punto zip. Entonces, esos son algunos elementos, algunas cuestiones relacionadas con el reciclo de personas físicas, y en la parte final o como ustedes se dieron cuenta, pues fuimos desarrollando algunos temas también de las personas morales. Es un ejercicio que en lo particular me ha parecido muy padre el poder invitarlos a participar, a grabar estos episodios. Estoy seguro que no va a ser el primero. Quiero agradecerles el tiempo que se han tomado, los que se han conectado a esta hora de plática de reciclo. Lo ideal siempre es que haya la participación, haya las preguntas. Espero que ya en futuras ocasiones pueda haber más participación y pues por ahí que se nos quite un poquito o que haya más confianza en el tema de las preguntas. Nuevamente agradecerles, invitarlos a seguir la página de Facebook Juan José Galván, así lo van a encontrar, tiene este logo, el logo del podcast. Ahí van a encontrar pues algunas publicaciones relacionadas con la profesión. Vamos a dar a conocer también el tema de los nuevos episodios que se vienen del podcast Charlas Fiscales y Negocios. Vayan a Spotify y búsquenlo así como aparece, Charlas Fiscales y de Negocios, y apriétenle al botoncito de seguir. Si ustedes le aprieten al botoncito de seguir, en automático les va a permitir recibir las actualizaciones del podcast cada vez que haya un capítulo o un episodio nuevo, como va a ser el caso de este, que ahorita terminando el episodio lo voy a editar para subirlo y en su momento compartirlo ahí en el Spotify, y en YouTube lo voy a subir también a manera de video para que se esté checando este material que hemos estado consultando. Puede ser un poquito más gráfico. Aquí está, arroba Juan José Galván 7165, lo pueden ubicar en YouTube. Aquí está el logo de la tacita, el logo original como tal del podcast Charlas Fiscales y de Negocios. Nuevamente, muchas gracias por todo el apoyo. Espero les haya gustado el contenido de este episodio, que los que se conectaron, se dieron el tiempo, de verdad les haya servido, les haya sido de utilidad. Coméntenme ahí en Facebook si hay algún comentario, alguna duda que quieran que platiquemos o algún tema que quieran que tratemos. También con todo gusto saben que lo podemos generar. Muchas gracias, Ceci, a ti por estar presente. Les mando un fuerte abrazo a todos. Saludos.